la saludamos a Mora Josami, que es directora de la consultora Casa 3, que ha hecho un estudio recientemente que precisamente plantea, entre otras aristas, esta cuestión. Mora, ¿cómo te va? Buen día. De La Voz en Vivo te saludamos Mariano, Daniel y Diego. ¿Cómo estás? Buen día, Mariano, Daniel, Diego, ¿cómo andan? Bien, muy bien, todo bien. Bueno, profundizar un poquito este trabajo que publicaste en los últimos días, que presenta, por lo que estaba viendo, ciertos matices, es decir, hay un acompañamiento, una continuidad de un acompañamiento. Yo recién un poco lo planteaba, eso fue ratificado en octubre en las elecciones, pero bueno, ¿cómo se sigue desarrollando eso hacia adelante? Bueno, sí, la segunda parte del gobierno de Milei encuentra una ciudadanía que sigue apoyando, que renueva su crédito, pero que este crédito está muy atado a los resultados en la vida cotidiana, ¿no? A la paciencia. La pregunta es, el test que está enfrentando el gobierno es cuánto tiempo más la gente puede esperar hasta realmente visualizar resultados concretos y tangibles en su cotidianidad. Hoy está validado el esfuerzo, la mitad de los argentinos dicen que el esfuerzo valió la pena, hay un porcentaje, o sea, la mitad de esos dicen que valió la pena y que ven resultados, pero hay otro porcentaje, que son un cuarto de la sociedad, que dice que el esfuerzo valió la pena, pero que todavía no ve resultados. Ese es el segmento en el que, en mi opinión, se juega el apoyo al gobierno. ¿Cuánto de ese segmento se va a ir traspasando a aquellos que vieron los resultados y cuántos a los que definitivamente contestan no valió la pena? ¿Cuánto crees que esto puede incidir? Seguramente, como bien vos recién lo marcabas, es un termómetro sensible para el gobierno, pero ¿cuánto crees que esto puede incidir en decisiones como las que ha tomado en las últimas horas el gobierno de no aplicar la nueva metodología de relevamiento de precios en el INDEC y sostener la vieja medición porque entiende que aún el proceso de desinflación no está completado y entonces los números no le van a dar como espera? Bueno, hoy vemos que hay un 40% de la sociedad que dice que ve que la inflación está bajando o bajó en su diaria, ¿no? Cuando va a hacer compras al supermercado, encarga cosas por internet. Ese porcentaje es un porcentaje importante y es un segmento importante, pero sobre todo lo que llama la atención de la inflación es que supo ser el primer problema para los argentinos al principio del gobierno de Milei. 27%, 30% en algunas mediciones señalaban, cuando se les preguntaba cuál era el principal problema de la Argentina, la inflación. Hoy son solamente el 3% o el 2%, dependiendo de la medición, lo que ubica la inflación en el puesto número 14. Pasó del puesto 1 al 14. Claro. Definitivamente la inflación dejó de ser en primera instancia mencionada como el principal problema de los argentinos, lo que no quita que los problemas siguen siendo económicos y se refieren de otras maneras, por ejemplo, los bajos salarios, el temor a perder el empleo, todo lo que viene después de estabilizar la inflación. No creo que el cambio en la metodología del INDEC tenga que ver con mencionar un número mayor o menor, porque la inflación es algo que va mucho más allá de las cifras oficiales. La gente siente la inflación en su cotidianidad porque todos salimos en mayor o menor medida a comprar cosas, tenemos recuerdo de cuánto valía algo y cuánto vale ahora. Me parece que no viene por ahí, no es que truchando un número o evitando realmente decir un número vas a cambiar esta percepción. Es una percepción que se formula en la cotidianidad. Hay una consulta que solés hacer frecuentemente que tiene que ver, bueno, con ¿cree que va a estar mejor, peor o igual en el próximo tiempo? Tenemos una placa y me gustaría que nos comentes. Hay un 40% de personas que entiendo que dicen que creen que van a estar mejor. ¿Cómo viene la línea de esa percepción? ¿Viene en aumento o en baja, Mora? No, esa percepción se ha mantenido estable y ese es quizás el mayor logro del gobierno, mantener la expectativa. Es un gobierno que está basado, por un lado, en la capacidad y en la idoneidad con la cual es percibido, y por el otro, y muy fundamentalmente, por la idea que hay en la sociedad de que esto está en un rumbo correcto. De hecho, hay otra pregunta, que es si el gobierno está yendo o no por el rumbo correcto y tiene valores similares. Hay un porcentaje en torno, depende la formulación, que va de 35 a 50%, en la cual las manifestaciones tienen que ver con esto, ¿no? Con voy a estar mejor, el esfuerzo, valido el esfuerzo, creo que el gobierno va por el rumbo correcto. Es ahí y es en ese segmento que sin duda es el segmento fundamental, no este año, que es un año par, ¿no? Pero el año que viene, que ya hay elecciones, en el que se hace fuerte y se sostiene el gobierno.
Hay otro, perdón, ¿no? Hay otra de las consultas que hace, es que es muy, pero muy de la cotidianeidad, decir, ¿hasta cuándo alcanza el sueldo? Y fundamentalmente, ¿qué porciones dice que alcanza o no? Y ahí se ve esto que venimos notando, estos dos niveles, una macroeconomía que parece equilibrada, pero una micro que le cuesta mucho, con sectores con muchas dificultades. Bueno, el propio gobierno, los funcionarios dicen, hay sectores en los cuales van a tener que reconvertirse porque esta Argentina no está preparado para ellos y van a tener que esforzarse para buscar la forma o reinventarse. Y la verdad que cuando uno ve el número, sinceramente, si bien está parejo, pero son más los que dicen que no alcanza. Exacto, sí. Este gobierno se sostiene incluso entre aquellos que resignaron consumos, en los que afirman que el sueldo no alcanza un porcentaje, ¿no? Sí. Y entre las cosas que han resignado aparece el ocio, el consumo de primeras marcas, la indumentaria sobre todo. Es un apoyo más realista, digamos, no está basado pura y exclusivamente en los que creen que les está yendo efectivamente mejor, el sueldo les alcanza o no han resignado consumos. Por eso digo que la clave es la paciencia de ese segmento, la paciencia o hasta dónde el ajuste que aplicó el gobierno para estabilizar la macroeconomía se sigue pudiendo sostener puertas adentro de los hogares. Claro, y advirtiendo que es un proceso, cuando menos en la historia más moderna, desde la recuperación de la democracia en adelante, no tenemos experiencias de haber sostenido semejante proceso de tolerancia, si se quiere, a lo que se vive. ¿A dónde estarían o dónde crees que están las luces amarillas que pueden transformarse en luces rojas respecto de ese nivel de paciencia? El desempleo es sin duda una preocupación y cómo vaya evolucionando, eso puede llegar a terminar siendo uno de los drivers que pueda mover el apoyo o el rechazo hacia el gobierno. Cuando decís desempleo, porque la cifra de desempleo en rigor es relativamente baja, creo que te estás refiriendo seguramente a una ocupación, sea en las condiciones que sea. Hoy hay un 50% de argentinos que tienen temor a perder el empleo. Si ese temor se termina convirtiendo o por el cierre de empresas o porque efectivamente la gente tenga que ir refuncionalizando para encontrar o para mantenerse ocupada, eso puede llegar a ser. Y si no se activa la segunda gran preocupación, que es los bajos salarios y el poder adquisitivo. Okay, las cosas ya no aumentan o no aumentan como antes, reconozco que la inflación deja de ser un problema, pero yo ahora con mi sueldo no puedo hacer las mismas cosas que hacía antes. Todo lo que vaya filtrándose en la diaria, ¿no? La gente entendió y aceptó el ajuste como nunca antes, como vos bien mencionabas al principio. No tenemos una experiencia en la que un gobierno haya ajustado de esta manera y haya mantenido el crédito social y la gente lo siga apoyando, y por eso mismo tampoco tenemos demasiada idea de hasta cuándo este apoyo, hasta cuándo la sociedad maduró lo suficiente como para entender la necesidad de ajustarse, o hasta cuándo la gente lo tolera por sus propias circunstancias. Mora, y entiendo que ahí también debe entrar otra variable que es muy importante en política, y tiene que ver cuál es la propuesta de lo que está enfrente, de lo que se opone. Y ahí, digamos, el activo que tiene hoy el oficialismo es que del otro lado, por lo menos eso no está exteriorizado. Es más, están viendo cómo, de manera en cual se van a organizar para a futuro contar con una propuesta alternativa al mileísmo. Digo, eso también es un activo para el gobierno, no tener enfrente a alguien que esté planteando una alternativa más concreta. Sí, claro. Cuando nosotros preguntamos acerca de quién es el líder de la oposición, en primer lugar aparece el nadie, o el no sabe, o el ninguno, claro. No hay un líder claro. Cuando aparecen menciones concretas, aparecen los principales referentes del kirchnerismo, Axel y Cristina, pero no existe ningún otro líder de una oposición que no sea el kirchnerismo. O sea, el kirchnerismo sigue siendo hoy el principal contrapunto de este gobierno. De hecho, viene de ganar una elección después del traspié en septiembre, que con el día del lunes hasta puede ser entendido como una ayuda que tuvo el gobierno para efectivamente mostrar al resto del país el nivel de competitividad que todavía tenía el kirchnerismo. Viene a ganar una elección pidiendo dejar atrás el pasado, ¿no? Estableciendo la pregunta de ¿es la libertad avanza o el kirchnerismo? Y eso es el vehículo o el discurso con el cual
seguramente transitará los próximos meses a medida que esta paciencia se vaya reduciendo o no lo sabemos, ¿no? Esto pues es bastante variable. La opinión pública mantiene hoy en términos de humor social valores similares a los de octubre o a los de noviembre. No hay grandes movimientos. Está bastante como estancada en dos grandes grupos: aquellos que siguen sosteniendo el gobierno, fundamentalmente hombres jóvenes de clase alta, y aquellos que rechazan al gobierno, que obviamente son los que no lo votaron en el balotaje, y también en términos sociodemográficos, mujeres de mayor edad, de clases más bajas. Y por último, en términos de expectativas, creo que tenemos una placa más para mostrar de tu trabajo, que habla un poco de lo que viene a decir, y sobre todo pensar si la gente cree que el esfuerzo o la gran parte del esfuerzo ya se ha hecho, y daré la sensación que, por lo menos en los números que recolectaste vos, pareciera que es así. Es decir, la gente está entre que ya pasó lo peor o está pasando lo peor. Exacto, sin duda, ahí lo vemos. Cómo se va moviendo el porcentaje de gente que menciona que lo peor ya pasó, sí, es la clave en la cual se construyen las expectativas, ¿no? Claro. Y sobre todo también monitorear cuántos. En este último mes hubo un pequeño movimiento, se redujo un poco lo de lo peor ya pasó y aumentó levemente lo peor está por venir, pero bien, mientras se pueda mantener en torno a un 30-35% la gente que considera que la peor parte de este ajuste ya pasó, sin duda es una buena noticia para el gobierno. Mora, te agradecemos mucho por el tiempo y gracias por los datos, que son siempre muy interesantes. Gracias a ustedes y que tengan un lindo martes. Igualmente. Ahí pasaba la consultora Mora Josami de Casa 3, bueno, actualizando un poco cómo está la temperatura del clima de una parte de la sociedad, fundamentalmente en expectativas, ¿no? Esta pregunta que siempre hacemos, el índice se habló muchísimo, pero muchísimo, sobre todo en el arranque de la gestión de Milei, y los opositores empezaron a ver que aquello que decían, no, el nivel de tolerancia va a ser 3, 4 meses, 6 meses, 7 meses, bueno, llevamos 2 años, ganó una elección y ese nivel de tolerancia todavía, es decir, sí. El índice paciencia Milei es mucho más de lo que esperaban por lo menos los opositores.